escuchas a Héctor Rosales en radio. Este programa se elabora con altos estándares de calidad en formato internacional y está ideado para transmitirse en radio comercial o radio comunitaria. Si desea hacer una retransmisión de este programa en alguna frecuencia, póngase en contacto conmigo a través de mis redes sociales para poder llegar a un acuerdo. Gracias por escuchar este programa. Comenzamos. La revista Proceso le dedicó su portada a Claudia Sheinbaum, pero no por algo bueno, sino por corrupción en la atención de los damnificados, los que se quedaron sin casa, los que sus casas fueron afectadas por el sismo del 19. La Suprema Corte de Justicia de la Nación buscará un incremento del 4% a su presupuesto para el año 2024, algo que es rechazado por López Obrador. López Obrador reacciona ante la portada de la revista Proceso, ataca nuevamente a la revista que durante tanto tiempo fue su aliada. Se reportó un sismo de magnitud 5.2 grados en la escala sismológica de Richter con epicentro en el estado de Oaxaca. El Partido Acción Nacional asegura que Andrés Manuel López Obrador pactará con Movimiento Naranja o Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones presidenciales con miras a dividir el voto de la oposición. Colosio, de Movimiento Naranja, lo mismo que Patricia Mercado y Samuel García, dicen descartar que López Obrador imponga al candidato de Movimiento Ciudadano. Exhiben a funcionaria del estado de Veracruz organizando acarreo en favor de Claudia Sheinbaum Pardo. En un video que ya se viralizó en redes sociales, López Obrador recibe insultos y muestras de repudio por parte de pasajeros al bajar de un vuelo comercial. Denuncian que López Obrador tiene planeado imponer a su prima como gobernadora del estado de Chiapas. Su prima se llamaría Manuela Obrador y sería uno de los muchos escándalos de corrupción y nepotismo durante este sexenio. López Obrador intenta minimizar la terrible situación de violencia que enfrenta el estado de Michoacán, donde recientemente fue asesinado el líder de los autodefensas, Hipólito Mora. Dice que la violencia en Michoacán es un acto propagandístico. Claudia Sheinbaum utilizó empleadas del DIF para ser acarreadas al cierre de su gira, esto en el estado de Veracruz, denuncian implicados. Ataque con drones en Sierra de Guerrero deja a una persona muerta. La madre del funcionario del fútbol español, Luis Rubiales, mantiene una huelga de hambre hasta que se haga justicia a su hijo, tras las acusaciones durante una celebración por el cual están exigiendo colectivos feministas la destitución del funcionario. Damnificados del sismo del 19 denuncian que Claudia Sheinbaum hizo lucro gubernamental y electoral ilegal con su situación. En video se exhibe una confrontación entre soldados del ejército mexicano y pobladores del estado de Michoacán. La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, compra carbón, presas vinculadas
a políticos de Morena y del Partido del Trabajo. Seguramente uno de esos políticos es Armando Guadiana. El IMCO asegura que los nuevos planes de estudio de López Obrador, los libros de texto con contenido de odio de clases y de razas e ideología de género, tendrán como consecuencia el abandono escolar. En video, la ministra presidente Norma Lucía Piña se impone y rechaza el recorte presupuestal a la Suprema Corte ordenado por López Obrador. La estrategia que le conviene a López Obrador es la de dividir a la oposición, Felipe Calderón. López Obrador es llamado el presidente de chiste, esto por la Arquidiócesis de Guadalajara, que ha condenado su modo de actuar. López Obrador descarta la violencia en el estado de Guerrero en el mismo día en que dejan cuerpos desmembrados en dicho estado. El Papa Francisco no tiene nada de qué quejarse sobre México, aseguró López Obrador, a pesar de que en su gobierno se han registrado asesinatos, agresiones y extorsiones en contra de sacerdotes. Dice que el Papa Francisco no tiene nada que reclamarle. México ya no tiene el avión presidencial, oficialmente fue malbaratado por el gobierno de López Obrador, sin embargo, dicho avión se sigue pagando con recursos públicos porque fue un arrendamiento financiero. Algunos alumnos han regresado a clases con los libros de texto marxistas-leninistas con ideología de género de López Obrador. Regresan a clases 24 millones de alumnos de educación básica del ciclo 2023-2024. Esto es lo que tenemos hoy para presentar. Ha sido el resumen. Vamos a hacer una breve pausa y posteriormente continuamos con más información, con los detalles, con el desarrollo de estos temas. En un momento regresamos. Regresamos. La revista Proceso reveló la corrupción de Claudia Sheinbaum en el manejo de los damnificados, de los recursos para los damnificados del 19S. López Obrador, que durante muchos años se sirvió de la revista de extrema izquierda, una revista de sesgo comunista, a su favor, pues ahora la ataca sin piedad. Lo mismo que ataca sin piedad a María del Carmen Aristegui, a distintos comunicadores que tienen una audiencia muy considerable y que yo y muchos otros consideramos que eran cómplices de López Obrador durante muchos años, hasta que llegó al poder y pues los delitos, los actos de corrupción que ha cometido, pues fueron demasiado escandalosos como para que estos periodistas pudieran seguirlos solapando, porque hubo un tiempo en el que como que trataban de aligerar, sobre todo los primeros años de gobierno de López Obrador, como que intentaban aligerar o minimizar los actos de corrupción de este gobierno, pero eso se terminó. La revista Proceso presentó una portada en la cual se puede observar la silueta de Claudia Sheinbaum y dice es Claudia. Hoy López Obrador ataca a la revista Proceso y dice ¿qué me va a extrañar lo de Carmen Aristegui, la revista Proceso, qué me va a extrañar? Ataca que no es un medio independiente, que está con Felipe Calderón. Sin embargo, esto no se corresponde con los hechos, ya que Proceso en el año 2006 pues recurrió al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y solicitarle que frenara la destrucción de las boletas electorales del IFE, del Instituto Federal Electoral, porque López Obrador alegaba que le habían hecho un fraude
en las elecciones de 2006. Elecciones, por cierto, en las cuales López Obrador iba con el PRD y con Movimiento Naranja o Movimiento Ciudadano, que hoy quiere dividir el voto de la oposición. Y bueno, pues eso es lo que esencialmente ha ocurrido. Vamos a ver entonces cuál es el contenido del artículo de Proceso y por qué ha irritado tanto pues a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Los damnificados del 19S denuncian un lucro gubernamental y electoral por Claudia Sheinbaum. Tiene que ver con los fideicomisos. ¿Se acuerdan del fideicomiso por los demás, pero ese del 2017? Damnificados del 19S denunciaron un lucro gubernamental indebido por parte de Claudia Sheinbaum, que ordenó pasar al INVI la reconstrucción de 97 multifamiliares. Los habitantes de estos 97 multifamiliares de los sismos de 2017 acusan que han sufrido de maltrato, de cancelación de proyectos ejecutivos y de endeudamiento con créditos millonarios. Aunque la aspirante de Morena y exjefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, utiliza como argumento de proselitismo la reconstrucción de las viviendas para los afectados del sismo del 19 de septiembre de 2017, los damnificados coinciden en que no les ha dado la entrega de viviendas dignas y que no están en condiciones justas. Esto también ha sido recogido por el reportaje de la revista Proceso. El reportaje de la periodista Sara Pantoja apunta que los damnificados acusan a Claudia Sheinbaum de maltrato, revictimización, discriminación, dilación en trámites, opacidad, cancelación de proyectos ejecutivos ya aprobados porque salen muy caros. Ahora les dicen que es muy caro reparar sus casas. Reducción de metraje original, endeudamiento con créditos millonarios a pagar en 30 años, aunque muchos de los afectados pasan de 60 años de edad y no consideran que puedan vivir para pagarlo porque son pensionados, son personas jubiladas. Señalan que los damnificados del 19 de septiembre empiezan a ser demandados por empresas constructoras porque el gobierno capitalino no ha pagado por estos trabajos. En contraste, el INVI sí obligó a firmar convenios de entrega de predios para iniciar las obras. Entre los hechos también ocurrieron expropiaciones forzadas. También que hubo que fueron perjudicados en su honor, que fueron perjudicados en su honra, porque se les ha perseguido también con procesos legales. El mensaje entonces es: Proceso no miente. López Obrador se robó el fideicomiso de los damnificados por los demás en un esquema carrusel. ¿Recuerdan los videos de este señor Verdugo, que era secretario o es secretario de López Obrador? Y Claudia Sheinbaum también. Recuérdese que Claudia Sheinbaum dijo que ella no quería desvincularse de nada de lo que había hecho López Obrador. Entonces, esto también es su responsabilidad. Nos agarraron de bote pateado, dice la damnificada del S-17. Los damnificados denuncian que sufren hasta el día de hoy las consecuencias de haber aceptado malos acuerdos con Claudia Sheinbaum. Y este es uno de los temas que destacan. Ahora bien, ante todo esto, ¿qué es lo que dice Claudia Sheinbaum? Lo más seguro es que niegue los hechos, pero vamos a ver qué es lo que dice. Tras la publicación del reportaje de la revista Proceso sobre la denuncia de los damnificados del 19S por las viviendas que aún deben de ser reconstruidas, Claudia Sheinbaum ha expresado en varias ocasiones lo mismo que dice López Obrador. No sobre los hechos, no sobre lo que presenta Proceso, no sobre el testimonio de las víctimas, sino que se va a atacar al mensajero, se va a atacar al medio de comunicación. La revista ya no es un medio de comunicación confiable, dice que antes lo era. Antes hay que recordar que Claudia Sheinbaum y López Obrador elogiaban a Proceso, elogiaban a Reforma, elogiaban hasta Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuando criticaban el gobierno de Enrique Peña Nieto o cuando criticaban el gobierno de Felipe Calderón.
Sheinbaum mencionó que ella repartió como voluntaria la revista fundada por el comunista y amigo o conocido del narcotraficante líder del cártel de Sinaloa, me refiero a Julio Scherer García, en 1976. Dice estar decepcionada de la revista y cosas por el estilo, aunque sabemos bien que durante este gobierno, el hijo de Julio Scherer García, Julio Scherer Ibarra, que es denunciado como un abogado corrupto y extorsionador, pues estuvo como consejero jurídico de López Obrador, y eso hasta hace muy poco, en que comenzó a tener graves diferencias con el fiscal general de la República, que también es acusado de corrupción, Alejandro Gertz Manero. Pues ahí lo tienen, algo no les gustó entre estos comunistas, porque esto es indudable que son comunistas y son personajes de la extrema izquierda. Scherer fue cómplice en la masacre de 1968 en la Plaza Tlatelolco. Es algo que no se puede olvidar. Era uno de los agentes incitadores del comunismo por aquellos años, que originaron una balacera en la Plaza Tlatelolco, una que después fue deformada históricamente por la extrema izquierda para decir que hubo una masacre ordenada desde el gobierno, lo cual es una falsedad y es un despliegue de operaciones de la Guerra Fría sobre México. Despliegue de operaciones de la CIA y de la Guerra Fría en México. Recuerden eso. Y bueno, pues así es que los comunistas son comunistas que tienen las mismas agendas, pero de pronto tienen sus discusiones. Y es que algo es innegable. Claudia Sheinbaum y López Obrador se aprovecharon de los damnificados del 19 de septiembre para acrecentar un fondo, un fideicomiso que se consideraba o que se llamó por los demás, que después intentaron negar que les perteneciera, cuando incluso aparece en varios spots López Obrador solicitando dinero para dicho fondo, organizado, por cierto, por Julio Scherer Ibarra, porque él fue el que en algún momento respondió que el fondo no era de ellos. Entonces, pues ahí lo tienen, ¿no? Esto es con relación al reportaje de la revista Proceso. El testimonio de los damnificados están en la revista por si quieren revisarlos. Vamos con otro tema. Comisión Federal de Electricidad en otro escándalo de corrupción. Recuérdese que es manejada por Manuel Barlet Díaz. En corrupción por la compra de carbón por más de 1,000 millones a empresas vinculadas a políticos de Morena y del Partido del Trabajo. La Comisión Federal de Electricidad entregó contratos millonarios por la compra de carbón, algo que es sumamente contaminante para generar electricidad, a un conglomerado de empresas de funcionarios de Morena y del Partido del Trabajo, esto en el estado de Coahuila. Se ha dado a conocer que la comisión entregó 2 contratos por 571 millones de dólares. Al principio dije de pesos, son dólares. 571 millones de dólares, cada uno para la compra de carbón mineral a empresas que tienen vinculación con David Rangel Morales, exdirector jurídico de la alcaldía morenista de Coahuila. Este municipio es presidido por Tania Vanessa Flores Guerra, que también es del partido Morena y empresaria carbonera, quien junto con su hermano Antonio Flores Guerra, diputado del PT, del Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari, forman parte de una red de empresas familiares que han sido señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por escándalos de corrupción. Las empresas son la Sierra Minería y Transportes SADCB. Forman parte de un conglomerado que ha recibido contratos por más de 3,000 millones de pesos en la compra de carbón por CFE. Ambas empresas adquirieron carbón térmico de la cuenca del río Escondido, el cual fue trasladado, lugar al donde fue trasladada la central termoeléctrica de carbón 1 y 2. Los contratos entre estas empresas y Comisión Federal de Electricidad fueron de 492,500,000 pesos más los impuestos. La suma de ambos contratos supera los 1,141 millones de pesos, de acuerdo con la revista MX que siguió o que desarrolló esta nota.
Los hermanos Flores Guerra poseen más empresas, las cuales comparten domicilio según informes con la Auditoría Superior de la Federación, perdón, la ASF es la que reporta esto, comparten inmuebles, con un valor aproximado superior a los 3.625 millones de pesos en contratos con Comisión Federal de Electricidad. Las otras 5 empresas del conglomerado es el Volcán Consorcio RC, Coal de Sabinas, Minerales Amarani, Minerales Don Chilo, Minera Flores de la Carbonífera, y todas están vinculadas con estos personajes. Entonces, pues aquí se puede ver, con solo medio tocar el tema, se puede ver cómo es el saqueo en México. Vamos a una pausa. En un momento regresamos. Regresamos. Bueno, pues así los escándalos de corrupción con Morena. Espero que a alguien le interese, que alguien se tome muy en serio, porque se tome muy en serio este tema, porque no es dinero que le estén compartiendo al pueblo. No es dinero que le esté llegando a la gente humilde, es dinero que ellos están extrayendo del Estado para sus fortunas personales, incluso en cuentas en el extranjero, ¿sí? Ellos tienen el gobierno y ellos le dan el contrato a sus empresas falsas, porque además estos contratos no se cumplen en su totalidad, porque ellos son los mismos dueños de los contratos. Entonces ellos son los que se contratan y ellos son los que dicen si se está recibiendo tal material, si se está cumpliendo con lo pactado. Además que todo esto que tiene que ver con el carbón pues nos perjudica a todos, porque ensucia terriblemente el aire, pues la generación eléctrica por estos medios. Entonces tomarlo muy en cuenta al momento de ir a votar, al momento de las elecciones, no se puede dejar esto de lado. Regresaron a clases más o menos más de 24 millones de alumnos de educación básica para el ciclo escolar 2023-2024. 24 millones de niños que pues en este momento tienen que adquirir todas las habilidades y conocimientos que les sean útiles. No me refiero solamente a ciencias naturales, a matemáticas, sino que también tienen que adquirir valores, perspectivas de vida, filosofía, conocer sus límites también, cómo ser buenos ciudadanos. Todo eso es lo que tienen que recibir en este momento 24 millones de niños, que muy pronto se convertirán en 24 millones de adolescentes y después 24 millones de adultos. La fuerza de México, la fuerza física, laboral e intelectual de México. Entonces, por eso es que decíamos que López Obrador era un terrorista, pues porque ha atentado contra esto, con sus libros comunistas. Textos que tienen pocas matemáticas, tienen poco inglés, pero tienen mucho de sexo precoz, tienen mucho de invitación a relaciones sexuales a los niños. Ya les he enseñado las páginas, ya lo hemos expuesto aquí. 24 millones de alumnos. En medio de la polémica por los libros de texto gratuitos con contenido comunista, con ideología de género, la SEP informó que se repartieron 95 millones de ejemplares de estos libros hechos por, pues si vale la expresión, afeminados homosexuales que estuvieron en la elaboración de esos libros y con sesgos ideológicos marxistas, con un autor que en particular creo que se llamaba Paulo Ferrer, que hablaba todo de odio de clases. Este lunes 28 de agosto, regresaron a clases 24 millones de alumnos, que pueden lamentablemente por esta mala educación convertirse en 24 millones de desempleados y que pues lo que van a hacer es quejarse muy duramente de las condiciones laborales, económicas, de la falta de oportunidades, que no van a poder agarrar esas oportunidades, no van a poder sujetarse a una oportunidad de trabajo bien pagado, pues por la decadencia en el sistema educativo
creado por López Obrador. Esto todavía va a estar en pugna, o sea, ya regresaron a clases, pero en algunos lugares se ha suspendido la entrega de estos libros. Y ya saben que en redes sociales continúan mucho los ataques contra aquellos gobernadores que sabiamente se han opuesto a la distribución de estos libros. Y no lo han hecho porque ellos quieran, sino por la opinión de especialistas, que consideraron incluso como basura los textos ordenados crear por López Obrador. Durante la conferencia de López Obrador se presentó la secretaria de Educación Pública y mencionó que ya se repartieron 95 millones de libros de texto gratuito. Ya saben que en algunos lugares no, porque incluso los quemaron. Tal es el rechazo, por ejemplo, de los pobladores de Chiapas, que consideraron que estos textos eran triple X. De hecho, si se dan cuenta, durante el fin de semana como que hubo mucho silencio sobre esto. No se quiso alertar nuevamente, llamar a la conciencia de los padres de familia a frenar la distribución de estos libros. En las escuelas de 26 estados del país, entre ellos Tlaxcala, dijo que Chihuahua y Coahuila ahí no se repartieron porque tienen un amparo. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Bueno, pues ya sabemos en qué estados la niñez tendrá un mejor desarrollo, ¿no? Si es que logran frenar la distribución de estos libros de odio de clases. Declaró, en relación con los nuevos libros de texto gratuitos, se han repartido casi 95.6 millones de libros en las escuelas y hay 26 estados que los están repartiendo de manera como ya lo observamos en Baja California, en Quintana Roo, en Tamaulipas, Durango, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Puebla. Es mucho territorio nacional donde se quiere establecer una mentalidad terrorista en los niños. Quiero informarles a ustedes que donde no se han podido repartir los libros, Chihuahua, estado de Coahuila, por tanto la gobernadora Campos como el gobernador Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan. Por eso las alumnas y alumnos de educación básica de esos estados no los tienen. Es una decisión que tomó el ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos otros estados donde aún no se han repartido como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Esperamos que esto avance, dijo esta señora, que fue la que dijo que no tenía ni la menor idea de cómo iban a aprender matemáticas los niños en el nuevo sistema López Obradorista, ¿no? Bueno, hay una presión también por parte de López Obrador porque se distribuyan estos libros. Ya la semana pasada les comenté que emprendió una serie de ataques contra el ministro Luis María Aguilar. Sin embargo, estos no han tenido mayor repercusión. Y de hecho, la Corte ya desecha también otras decisiones de López Obrador contra la misma Corte, que quiere molestar, quiere hostigar, quiere amedrentar a los ministros de la Corte con recortes presupuestales a esa organización. Debo de decir que a quien perjudican los recortes de López Obrador es al personal del sistema judicial, a los que trabajan con los ministros de la Corte. No necesariamente a los ministros se les perjudica. El Partido Acción Nacional pues ha denunciado algo que es muy obvio, que López Obrador tiene un pacto con Movimiento Ciudadano o Movimiento Naranja rumbo a las elecciones presidenciales 2024. Durante el fin de semana, por ejemplo, Xóchitl Gálvez denunció que López Obrador pretende utilizar al gobernador que ya va que vuela para ser otro López Obrador, minimiza los escándalos de corrupción, minimiza los actos de violencia del narcotráfico, me refiero a Samuel García. Samuel García trivializa todos los actos de violencia en su estado. Dice que va a crear incluso un Nuevo León Informa desde una plataforma similar a las mañaneras para atacar a los periodistas. Porque dice que ellos solamente documentan lo malo de su gobierno. Bueno, pues es que lo malo es muy grave. Y muestra las fallas, las omisiones del gobierno de Samuel García. Por cierto que hay que recordar que en 2006 Movimiento Ciudadano quería a López Obrador como presidente de México y en 2012 también lo quería como presidente de México junto con Patricia Mercado. Y recordar también que Movimiento Ciudadano formó parte de la coalición con Partido Acción Nacional y PRD apoyando a Ricardo Anaya. Entonces es un partido que siempre ha tenido un signo de incoherencia.
siempre ha sido un partido completamente incoherente en sus acciones políticas. El Partido Acción Nacional asegura que López Obrador pactará con ese partido naranja. Marco Cortés, dirigente del PAN, aseguró que el presidente López Obrador está buscando que Movimiento Ciudadano no se adhiera al Frente Amplio por México. Lo anterior para continuar dividiendo el voto de la oposición. Tiene miedo de que la oposición se siga fortaleciendo, dijo Marco Cortés sobre López Obrador. El presidente tiene miedo de la oposición. Completamente metido en las elecciones, buscará pactar con Movimiento Ciudadano y con su eventual aspirante, porque López Obrador hará lo que sea intentando no perder el poder. Claro, ya se engolosinó con el poder presidencial y ahora, ¿cómo va a ser el pueblo de México para que lo suelte? Si López Obrador es un autoritario que siempre alegaba fraudes electorales. Vamos a una pausa. En un momento regresamos. Regresamos. Bueno, vamos con el siguiente tema. Prima de López Obrador quiere ser la gobernadora del estado de Chiapas y se pretende utilizar el poder de la presidencia a nivel federal, pues para imponerla en dicho cargo. ¿No? Pues el presidente siempre ha sido exhibido utilizando los recursos del estado para promocionar sus candidatos. Ha sido exhibido una y otra vez utilizando los medios del estado para hacer campañas ilegales. Pues bien, vamos a hablar sobre Manuela Obrador. Prima del presidente Andrés Manuel López Obrador va por la gobernatura del estado de Chiapas. Las aspiraciones de Zoé Robledo desaparecen, bueno, sobre todo porque sigue ocupando un cargo, a pesar de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social no sirven los elevadores, o no sirven y los que sirven matan a las personas, como aquella joven Betsabé que murió prensada por uno de los elevadores. Y pareciera que esta clase de hechos de suma violencia y de suma crueldad, porque la incompetencia también es crueldad, pues pareciera que no le importa a alguna persona, ¿no? Digo, alguna persona que tenga el poder para quitar a López Obrador del cargo, o al menos para convencerlo de remover a Zoé Robledo de ese cargo. O que se le convenciera a López Obrador de no robar tanto dinero al pueblo de México y destinarlo mejor al mantenimiento, a la reparación de los elevadores que se utilizan para transportar personas que no pueden caminar, que no pueden moverse, y pues sin esos elevadores se ven obligados el personal de enfermería, bomberos o policías, quien sea, a cargar a los pacientes a través de las escaleras de edificios de más de 17 pisos. Entonces, pues ahí tienen un ejemplo de lo malo que ha hecho Zoé Robledo, y López Obrador le dice que no va a ser candidato a la gobernatura del estado de Chiapas. Esto ha de hacer enojar mucho a Zoé Robledo. El director del IMSS dijo adiós a sus aspiraciones por la gobernatura en Chiapas. La bidiputada federal Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima de López Obrador, se promociona con espectaculares ilegales donde está abrazando a su primo. Solo en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, al centro de la ciudad, hay una carretera, hay una ruta muy reconocida. Se puede ver 3 espectaculares con el color guinda de morena y el título de Manuela Obrador gestiona nuevo campus del IPN, y en la portada de un periódico de Palenque donde también ella es originaria. Usuarios en redes sociales han difundido otros ubicados en el estado, que son ilegales. El presidente ha criticado ese tipo de promoción. Según él, el pasado 10 de julio cuestionó al secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, por anunciarse en espectaculares. La promoción de Manuelita, como la llama López Obrador, ha comenzado además también en redes sociales con el lema "Una fundadora será gobernadora", y también aparece en la televisión del estado. La prima de López Obrador va por la gobernatura del estado de Chiapas. Apenas el 27 de junio, el canal 11, que es del gobierno federal,
pues también empezó a promocionar a la prima de López Obrador. El director general del IPN, qué vergüenza, el doctor Arturo Reyes Sandoval, enfatizó que el Politécnico se sube al Tren Maya. Qué lástima. Vamos a una pausa. En un momento regresamos. Regresamos. Bueno, pues regresamos con más y ahora en atención a qué vamos. Bueno, tenemos otro tema. Claudia Sheinbaum utilizó empleados del DIF, del Desarrollo Integral de la Familia, como acarreados para su cierre de gira en el estado de Veracruz. La reportera de ABC Noticias y Grupo ASIR, Verónica Huerta, fue agredida por pasajeros de una camioneta por grabarlos que eran pues acarreados. Captaron una camioneta del DIF de Miahuatlán para trasladarlos a un mitin de Claudia Sheinbaum en Jalapa, Veracruz. Entre los acarreados había empleados del DIF, miembros del sindicato de Miahuatlán como Nalida Bárcenas, y era conducida por un policía de la Secretaría de Seguridad Pública, un funcionario que debiera de estar cuidando a la población civil, pues también fue movilizado como conductor, como chofer de los acarreados de Claudia Sheinbaum. Qué pena, la verdad es que esto es muy, pero muy vergonzoso. Bueno, ¿y qué más ocurrió? Bueno, estos videos fueron compartidos por una reportera de ABC Noticias y de Grupo ASIR, de nombre Verónica Huerta. Debemos de solidarizarnos con Verónica Huerta porque denunció que fue agredida por un grupo de entre 5 o 6 mujeres que venían en la camioneta, pues no les gusta que los exhiban haciendo esta clase de cosas. En uno de los videos se puede observar pues que está grabando a estas mujeres. Estas se bajan del vehículo y agreden a Verónica Huerta, periodista de Grupo ASIR. Relató que las mujeres la agredieron físicamente y verbalmente e intentaron robarle el equipo telefónico, pues con el cual estaba capturando este momento vergonzoso en el que se exhibió su corrupción. Coordinación Regional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación al inicio de las 14 horas, que desde las 11 horas comenzaron a llegar autobuses al edificio del velódromo ubicado en la carretera estatal Coatepec-Jalapa. Así también arribó un vehículo oficial de Miahuatlán en el que viajaban empleadas del ayuntamiento mencionado. Vamos a ver esto. Bueno. Hola, muy buena tarde. ¿Hablo con Chelo Tomás? Sí, a tus órdenes. Bueno, ¿cuántos vas a movilizar? Bueno, ok. Mira, ahí te va. ¿Con quién tengo el gusto? Claudia Pérez. Te mandó el doctor Francisco. ¿Sí? Bueno, ok. Sí, es que me había dado el teléfono de ustedes y le hablamos a una y nada, me dijo Francisco. Te voy a mandar el teléfono de ella y con ella te mueves. Bueno, ¿de qué colonia son? ¿Todas son de una misma colonia? Bueno, ok. Entonces, si son 500 los camiones son de 40. Entonces estaremos, necesitando, bueno, hay que sacar la cuenta, ¿no? Los camiones. Pero seguro que sí van llenos. Bueno, sería, que viéramos dos cosas. Una, o sea, pura mujer. Que no lleven niños ni niñas. Que no lleven niños porque si no, pues sí se van a ver literal como nos están acusando de acarreados. Y todo eso. Mira, el evento es a la 1 de la tarde, okay. Pero yo los estoy citando, o sea, mandaríamos los camiones. La señora que están escuchando es Consuelo Chelo Tomás y es la coordinadora del movimiento de acarreo de Morena, en el estado de Veracruz. Pues bien, esto es con lo que concluimos el día de hoy esta emisión. Gracias por su atención. Hasta la próxima.
escuchas a Héctor Rosales en radio.